Hola, soy Paco Clavel, con la mascarilla. Bueno, tiempos raros, pero hay que cuidarse. ¡Ojo! La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha anunciaba hace escasas fechas esa línea de inversión de 5,6 millones de euros para las labores de tratamientos silvícolas en los montes y zonas forestales de nuestra comunidad autónoma. Uno de los cometidos y objetivos de estos trabajos, de estas tareas que se acometen en estas fechas, es impedir, prevenir, evitar que se produzcan incendios en la temporada estival. Nos acompaña hoy en el plató de Televaldepeñas el delegado provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, Fausto Marín Mejía. ¿Qué tal, Fausto? Buenas. Muy buenas, Julián. Un placer estar otra vez con vosotros. Por volver, estás en tu casa, estás en tu pueblo, lógicamente. Sí. Estoy en mi pueblo y estoy en mi casa, porque como tú bien sabes, tú y yo hemos sido tertulianos de esta casa desde el año, creo, los años 90 o 2000, sí. O en fin. Sí, llegamos a ser... Ya llevamos tiempo. Sí, ha cambiado un poco la correlación de roles. Efectivamente, ahora tú... Ha cambiado ostensiblemente, apelamos a la memoria de los telespectadores de Televaldepeñas. En fin, qué tiempos. El cámara sigue siendo el mismo. Vamos, pero el cámara es un desmemoriado. Vamos a lo que nos trae. Sí. No es el primer año en el que la Consejería, antes de Medio Ambiente, ahora de Desarrollo Sostenible, lleva a cabo esta labor preventiva, y no sé si solo se limita a un objetivo de limpieza de montes o está enfocado, centrado en esa prevención de los incendios. Cuéntanos. Efectivamente, yo creo que son varios los objetivos que nosotros estamos tratando con este paquete de ayudas, que como tú bien dices es un paquete bastante sustancioso. Démonos cuenta de que estamos hablando de que para la región son 25 millones, han sido 811 los beneficiados por parte de estas ayudas, y en la provincia de Ciudad Real efectivamente han sido más de 5.600.000 y han sido 189 los beneficiados, ¿no? Y con este paquete lo que estamos efectivamente tratando por todos los medios, primero, es una inyección económica en toda regla para aquellas poblaciones pequeñitas. Estamos hablando, por ejemplo, de Luciana, estamos hablando de El Viso, de Almuradiel, de Navadestena, en fin, estamos hablando de poblaciones muy pequeñitas, que es lo que tratamos por todos los medios de fijar población, para mitigar un poco esto de la España vaciada, por un lado, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, estamos tratando por todos los medios de beneficiar al monte, de tratar de que el monte esté totalmente organizado y totalmente ordenado en lo que es la masa forestal. Para ello, pues lo que hemos puesto en marcha es este paquete de ayuda, pero también, como tú bien sabes, tenemos los tajos que nosotros, o las actividades que nosotros hacemos por GEACAN, por la empresa de gestión medioambiental, que está haciendo un trabajo encomiable. Este año nosotros lo que estamos pretendiendo en la provincia de Ciudad Real son 2.100 hectáreas, es decir, un paquete de 10 millones de euros que estamos depositando en nuestros montes para efectivamente trasladar a la ciudadanía de que haya una labor preventiva, primero en lo que es el monte, para no trabajar después en el verano, puesto que, como bien sabes, el verano es la campaña de incendios, y nosotros decimos que lo que se trabaja en invierno ya no se trabaja en verano, y evidentemente estamos haciendo un trabajo preventivo bastante elocuente. La provincia de Ciudad Real es inmensa, son 20.000 kilómetros cuadrados, que son mayor superficie que algunos países del centro de Europa. Efectivamente. Por ejemplo, ¿sobre qué superficie se tiene previsto actuar en estas labores preventivas? Sí, como te he dicho, estamos tratando de actuar sobre 2.100, junto con este paquete estaremos en torno a las 3.500, 4.000 hectáreas.
date cuenta de algo muy importante, y es que nosotros estamos trabajando, porque este paquete de ayudas va dirigido a entidades locales, por un lado, y también a personas físicas y jurídicas, es decir, a particulares y también, lógicamente, a empresas o asociaciones. En nuestro caso, por ejemplo, en la provincia de Ciudad Real, no se ha dado el caso de las asociaciones, puesto que las asociaciones no han participado, pero sí en lo que es el monte de utilidad pública, el monte público, tanto del ayuntamiento como el nuestro, de la Junta de Comunidades, así como empresas y particulares que han participado. Hablamos de beneficiarios, hablamos de propietarios de superficie de monte, pero además de beneficiarios, ¿podrían estar también obligados a llevar a cabo esas tareas de limpieza, de deforestación, de desbroce del monte para evitar incendios? Por supuesto, es decir, eso es un bien común y societario que tenemos absolutamente todos los ciudadanos. Nosotros lo que hacemos es poner este paquete de ayudas, tanto desde el punto de vista de la convocatoria de ayudas, como desde el punto de vista de, como te he dicho, del trabajo que está realizando la empresa de gestión medioambiental GEACAN, ¿vale? Entonces, lo que procuramos es que tanto los montes nuestros como los montes de utilidad pública de los ayuntamientos estén en perfecto estado. Además, date cuenta de que hay otro objetivo, que es también el económico mercantil, es decir, ¿dónde va esta madera, no? Esta madera, pues lógicamente, va hacia la industria maderera, ¿vale? Y para eso, pues como viene ocurriendo a lo largo y ancho de otras actividades, bueno, pues evidentemente hay un certificado, o en este caso 2 certificados. Un certificado para la madera, que es la FSC, ¿vale? Y otro certificado que es la PFC, ¿vale? Uno es para madera, como te digo, y otro para el monte. Ese certificado lo que está determinando es que esa madera viene de un monte sostenible, es decir, que no viene de un monte donde haya una tala indiscriminada, donde ha habido un incendio y por eso se vende la madera, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, como te digo, está el tratamiento selvícola que tiene que hacer en ese monte en concreto, y eso lo determina la certificación PEFC. ¿De acuerdo? Vamos a hablar para que nos esté escuchando, vamos a hablar en esta entrevista de una cuestión muy controvertida y de interés para miles de familias, como es la caza, y cómo ha afectado el COVID en la actividad cinegética, que entre los meses de octubre y febrero pues genera actividad y genera deporte y genera tránsito también en nuestra comunidad autónoma. Asunto sin duda de interés, pero antes queremos tratar también o dejar constancia de cuál ha sido el despliegue de recursos y de medios de la Consejería de Desarrollo Sostenible con ocasión del temporal Filomena, que ya el mes pasado causaba algunos estragos en nuestra comunidad autónoma en Castilla-La Mancha, sobre todo en zonas de la provincia de Toledo, no sé si también en Ciudad Real. Cuéntanos un poco qué medios se pusieron al servicio de la libre circulación de las personas y de evitar el aislamiento y los accidentes. Bueno, lo primero que tengo que indicar es que por parte de AEMET, pues evidentemente los partes que nosotros recibíamos estábamos totalmente coordinados con ellos y sabíamos perfectamente que nos iba a venir una nevada. Lo digo porque es curioso que otras comunidades ahora digan que no habían escuchado ningún parte, ¿no? Entonces nosotros habíamos puesto ya la previsión y lógicamente los recursos de 3 patrullas a lo largo y ancho de lo que son la provincia de Ciudad Real, en las 2 Solanas, en Solana del Pino y en La Solana, y también en Horcajo de los Montes. También habíamos puesto una quitanieve en Piedrabuena y posteriormente pusimos en marcha 7 retenes de 5 personas, cada uno también distribuido a lo largo y ancho de la provincia. En definitiva, trabajadores de GEACAN han sido 330
y curiosamente también han sido 330 los agentes medioambientales que han colaborado también con nosotros y que han hecho, tanto unos como otros, una labor totalmente encomiable. Lo que yo resaltaría sería, por ejemplo, pues cuando se cayó un tendido eléctrico en Retuerta y en Navadestena y tuvimos que poner en marcha absolutamente todos los recursos y hacer una coordinación con los recursos de carreteras, tanto de la Junta de Comunidades como de la Diputación, así como nuestra propia Quitanieves, ¿vale? Y después, lógicamente, el trabajo tan denodado y tan bien hecho de una empresa valdepeñera como es Jesús Bárcenas. Dio la casualidad de que, como te decía, se cayó el tendido eléctrico sobre las 9:30 de la noche. Nos pusimos manos a la obra, mandamos una brigada, la brigada sobre las 5 de la mañana llegó allí. A las 5 de la mañana se dio cuenta de que eso era totalmente imposible, puesto que el tendido eléctrico no estaba al lado de la carretera, sino que estaba justamente en el campo. Yo le dije al delegado regional de Unión Fenosa que tenía que poner grupos electrógenos en las dos poblaciones, tanto en Navadestena como en Retuerta, y esto era a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, Julián, ya teníamos 6 grupos electrógenos que iban hacia las dos poblaciones. Afortunadamente y curiosamente, la avería se arregló mucho antes, gracias, como digo, a los trabajadores de una empresa valdepeñera como es Jesús Bárcenas, a los que estoy totalmente agradecido. Hombre, evidentemente... Ese fue, podríamos decir, una de las muchas actividades que hemos hecho. También el tema del habituallamiento que hemos hecho a los camioneros embolsados, ese término que ahora se ha acuñado, ¿no? En donde, bueno, pues justamente en nuestro término municipal teníamos a camioneros en Santa Cruz, en Manzanares, en fin, en la Nacional Cuarta y en la Nacional 401, y bueno, pues han sido cerca de 1000 raciones las que hemos hemos hecho ese habituallamiento. Bien, os ha enseñado, saquéis conclusiones positivas de cara a futuros episodios invernales de borrascas tan severas y tan voluminosas, actuar de una manera más eficiente, más rápida, más inmediata. Bueno, yo creo que afortunadamente en lo que es la provincia de Ciudad Real hemos actuado, como te decía, con previsión, primero. Teníamos los recursos preparados y después hemos trabajado coordinadamente entre lo que es la protección civil de Ciudad Real, el 112, lo que es los recursos de carreteras, tanto de la Diputación como de la Junta de Comunidades, como el COP nuestro, ¿no? Es decir, el COP, tanto agentes medioambientales como GEACAN. Entonces, ha sido una labor bastante coordinada. Date cuenta de que, por ejemplo, la anécdota esta de Retuerta y Navadestena, la movilización, tuvimos que movilizar la Guardia Civil en un principio, tuvimos que movilizar GEACAN, los agentes medioambientales, como te digo, Unión Fenosa, en este caso a partir de Jesús Bárcenas, y llegar hasta allí, ¿de acuerdo? Otras veces han sido pues salidas de la vía pública, árboles que se habían caído en carreteras, en fin, han sido muchas actuaciones y lo que quiero es rendir lógicamente pleitesía a esos trabajadores que mientras que nosotros estábamos en nuestras casas o en nuestros centros de trabajo, ellos estaban luchando contra la nieve y contra esas incidencias o contingencias que se venían produciendo. Lo hemos anticipado, Fausto, hace muy pocos minutos. El colectivo de cazadores, que en Castilla-La Mancha pues representa un sector económico, pues están también resintiéndose, como tantos otros, por las consecuencias económicas que trae la crisis sanitaria del COVID.
A eso se ha sumado a las limitaciones que hay actualmente tenemos, a la movilidad, que cierran los términos municipales y que por tanto no nos permiten ni desplazarnos ni recibir gente. Se ha sumado precisamente un mes de enero que ha impedido, de hecho, de facto, la actividad cinegética. Y acabamos de hablar del temporal Filomena. En resumidas cuentas, hablan de 23.000 familias dependientes de este sector, de estos 5 meses de caza mayor y menor en Castilla-La Mancha. No sé si hablan de volumen de negocio, pero sí que reclaman que se extienda el periodo de caza al mes de marzo. Y por parte de la Consejería estamos hablando de que la prioridad es proteger las vidas, los contagios, evitarlos y empezar a doblegar de una dichosa vez la curva de la tercera ola. Efectivamente, yo creo que por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible o del Gobierno de Castilla-La Mancha no ha quedado con el tema de la actividad cinegética. Yo creo que los cazadores han podido comprobar cómo a nosotros nos importa, nos ocupa y nos preocupa la caza, porque efectivamente es una actividad económica bastante valiosa en nuestra región. Y eso lo pudimos comprobar desde la normativa. Nosotros nos hemos anticipado a muchas de las comunidades autónomas. En abril, acuérdate que sacamos la normativa de comarca cinegética, en noviembre sacamos no solamente la comarca cinegética, sino también la sobrepoblación de jabalíes, ungulados, etcétera, ¿vale? Y bueno, y desafortunadamente, pues como tú bien decías, pues llegó el nivel 3 reforzado y por parte de la Consejería de Sanidad nos dijeron que evidentemente teníamos que cerrar lo que es la movilidad o erradicar lo que es la movilidad, porque yo quiero aclarar algo muy importante y es que la caza no está prohibida. Lo que está prohibida es la movilidad entre regiones, lógicamente, y entre poblaciones. De tal forma que una persona, un cazador de Valdepeña, un cazador del Viso, un cazador de Almuradiel, pues puede cazar en Almuradiel, puede cazar en el Viso o puede cazar en Valdepeña. Es decir, puede cazar en su término municipal. Lo que no puede hacer es una persona de Valdepeña irse al Viso. Eso es lo que no se puede. Pero sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo en su término municipal. Y también el tema de la sobrepoblación. Yo estoy a diario, hoy vengo de firmar muchas autorizaciones excepcionales para la caza, por ejemplo, del conejo que está produciendo estragos, sobre todo en la agricultura. Bueno, pues nosotros fuimos pioneros a la hora de sacar la comarca cinegética, lo hicimos en plena pandemia. Te recuerdo que fue en abril del pasado año. Luego, nosotros, insisto, nos ocupa y nos preocupa la caza, pero evidentemente hay que salvar vidas y hay que anteponer muchas veces la salud frente a la economía. Ellos defienden, sostienen que estas medidas restrictivas de nivel 3 reforzado respetan la actividad cinegética, pero impiden el negocio de la caza, que son dos vertientes de una misma realidad, de la realidad de la caza en nuestra comunidad autónoma. Ellos se comprometen a eliminar esa actividad social que se deriva de la caza, como son los encuentros, los almuerzos, las comidas, en fin, el transcurrir de toda una jornada ya con la escopeta, como dicen ellos, la escopeta tranquila, con la escopeta sin funcionar. Y también apelan a las necesidades de la regulación de las poblaciones cinegéticas. Pero claro, en el otro fiel de la balanza, en el platillo, digamos, de la balanza, está la lucha contra la pandemia. Difícil equilibrio, ¿verdad? Claro, y es lo que te estoy diciendo, o sea, una persona por sí sola puede cazar en su término municipal, puede estar en un puesto y evidentemente puede hacer esa actividad cinegética. Un agricultor que pide ayuda tanto a la administración como a su propia asociación o empresas que hacen el tema de la erradicación o la mitigación de los efectos de la sobrepoblación, pues lógicamente también puede llevarse a cabo. E incluso, te digo más, Julián, en ese caso se entiende como una labor, como un trabajo, es decir, el tema de la mitigación de la sobrepoblación, y se entiende como un trabajo y por lo tanto puede ir de un sitio a otro para cazar o para capturar en vivo a los conejos.
Me llama la atención, la semana pasada la consejera de Economía, Empresas y Empleo anunció esa gran línea de ayuda de 60 millones de euros para compensar a los sectores más dañados, más perjudicados. El de la caza podría ser uno. Claro, ¿Es susceptible de que soliciten esas ayudas? Es decir, pueden ser autónomos y pymes. Luego, ese tipo de ayuda lo pueden solicitar, evidentemente. Siempre que acrediten la caída de la cifra de negocio, etcétera, ¿verdad? Exactamente. Bien, pues Fausto Marín, delegado provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este programa y en esta que es tu casa y es tu pueblo. Gracias, Julián, y ya sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Bienvenidos, arrancamos este bloque con la entrevista que tenemos con Petra Mari, que es la gerente responsable del centro de día, la residencia donde se encuentran los mayores con Alzheimer en Valdepeñas. Vamos a ver que nos cuente ella un retrato de cómo han vivido la pandemia durante este último año. Buenas tardes. Cuéntanos, en un colectivo tan especial como este, ¿cómo han sido estos últimos 12 meses? Bueno, pues a ver, es un año pues que como todos los centros en general, pues ha sido un año pues muy difícil. La pandemia pues ha sido una situación que vino nueva y que hubo muchas complicaciones, pero bueno, salimos lo más airosos posible dentro de los medios con los que contábamos. Sí que es cierto que es un colectivo especial, ¿vale?, con una necesidad especial. Y bueno, pues suponía una complicación añadida porque ellos pues no entienden de aislamiento, de protocolos, de no poder ver a las familias y bueno, pues eso es lo que más ha dificultado, es una dificultad añadida a lo que ya es la pandemia en sí. ¿Y cuál fue vuestra situación en concreto? ¿Qué cantidad de positivos habéis llegado a tener? ¿Cómo os blindasteis vosotros? Bueno, a ver, la cantidad de positivos en verdad no te lo podría decir concretamente por el tema de que nosotros cuando empezamos fue muy reciente, nada más empezar la pandemia, entonces no se hacían las pruebas que se hacen ahora y bueno, pues hubo muchos positivos, pero hubo gente que se quedó sin realizar prueba y demás y que bueno, pues que no podemos dar un número concreto. Y en el momento que se decidió cerrar el centro de día por parte de las autoridades, ¿ellos cómo lo vivieron? Porque allí supongo que es una vía muy grande de escape para ellos. Claro, a ver, para las familias y demás, pues a nivel de centro de día se tuvieron que adaptar completamente. Fíjate que la gente pues tiene sus trabajos, tiene sus responsabilidades, su día a día, y eso fue un parón. O sea, te encuentras con que tu familiar se tiene que quedar en casa y ¿qué hacemos con él? Entonces, bueno, la gente tuvo que hacer ahí una adaptación rápida y dura. ¿Habéis tenido contacto diario con las familias, sobre todo por la reacción que tuvieran cada día estos mayores? A ver, hemos tenido contactos, se les ha ido haciendo un seguimiento por parte de los técnicos y demás, ¿vale? Se les ha ido haciendo un seguimiento para ver cómo se encontraban, si presentaban dificultades, un poco la gestión de algunos comportamientos que se pueden dar y bueno, pues por seguir un poco, hacer un poco, de seguimiento de lo que venía siendo pues cada usuario. ¿Y cuántos profesionales sois allí? Porque al final se han convertido esos profesionales en su familia, ¿no? Durante este tiempo que la familia, bueno, o ha estado un poco lejos o no podía estar tanto tiempo, tantas horas como los profesionales con ellos. Sí, a ver, al final ya me preguntas de residencia, ¿no? O sea, en la residencia, pues al principio hubo que reforzar muchísimo, pues porque la necesidad era muy grande, porque como tú bien has dicho antes, había que sectorizar la residencia, cada sector tenía que tener un personal concreto para no llevar y traer el virus de acá para allá, y bueno, pues hubo que reforzar pues con mucho personal. Esa gente ha hecho, pues, de lo que tú dices, se han convertido en sus familiares, porque el contacto con la familia de verdad no se podía tener. Y bueno, pues para ellos supone un apoyo grande. Y nosotros como profesionales también vemos las necesidades que ellos tienen y la necesidad de cariño y de apoyo y de que estén pendientes de ellos. Pero bueno, como en general en todo el colectivo de mayores. Y por fin ha llegado la vacuna, se lo explicasteis antes, habéis contado por supuesto con la ayuda de sus cuidadores. ¿Cómo ha sido el protocolo de vacunación allí?
Bueno, el protocolo de vacunación en la residencia, a ver, a los residentes como tal, a excepción de, pues, ¿qué te puedo decir? 3, 4, que medio lo pueden entender, pues se les puede explicar algo, pero con quien realmente se ha hecho las gestiones con sanidad y bueno, y con sus familias, que son los que han autorizado quiénes se vacunan y quiénes no se vacunan. Entonces, bueno, al final la decisión, pues eso, recaía en las familias, pero claro, todo el mundo estaba esperando la vacuna, pues vamos, la mayoría pues estaban de acuerdo en que se hiciese. ¿Pero ha habido algún caso en el que se han negado a que el familiar se vacunase? Claro, a ver, esto es, la ley no les obliga ni a residentes ni a trabajadores, entonces, bueno, pues algún caso. ¿Y ya habéis recibido todos las 2 dosis? Eso es, sí, sí. ¿Y cuál fue su reacción ellos en ese momento? ¿En el momento de la inyección tuvisteis algún problema en los 2 días o no? No. La primera dosis, la verdad que pasó desapercibida, porque bueno, pues es como, al final no ha tenido más reacción a nivel de sintomatología que una vacuna que no sea la de la gripe o demás, ¿vale? La primera dosis sí que todos estuvieron bien, no hubo nada, y en la segunda alguna decimilla de fiebre o algo así, pero bueno, algo puntual y leve que se solucionó en un par de días. Y una situación que se da en esta residencia, en este centro de día, que no se da en muchos, es que como tenéis los mismos trabajadores, tanto en la residencia en el cuidado de los mayores como en los que acuden solo en centro de día, esos trabajadores ya están vacunados, por lo tanto habéis apoyado una reivindicación que no sé si me puedes explicar de dónde nace, para que se pueda abrir ese centro porque están todos vacunados. A ver, el tema de vacunarse es que el personal del centro de día, por la situación del cierre del centro, se encontraba en un ERTE. Entonces, en vez de dejarlos en ERTE, lo que hacemos es que los reubicamos en la residencia, les damos un puesto de trabajo en la residencia. Entonces, ahora mismo, sí, el día que se abra el centro de día, volverán a su puesto de trabajo, pero actualmente pues prestan servicio en la residencia. Pero, ¿de dónde nace esa petición de que ya que están vacunados se abra, y vosotros por qué la apoyáis, el centro de día, perdón? Nosotros consideramos que el centro de día, bueno, el nuestro y cualquier tipo de servicio de este tipo, pues sobre todo para descarga familiar, ¿vale? Pero también en el caso nuestro, pues esto es porque nuestros usuarios necesitan sus terapias, o sea, es que son necesarias. Igual que el que tiene otra enfermedad toma una medicación, pues para el tema de las demencias, la estimulación cognitiva, la estimulación multisensorial, todo tipo de estimulaciones que realizamos es su medicina, por así decirlo. Pero no es una petición vuestra por parte de la residencia, sino que solo la apoyáis, ¿no? Es por parte de una asociación que se encarga del centro de día. Eso es. No, la asociación que se encarga del centro de día somos nosotros, ¿vale? Pero son la anterior entidad que la gestionaba, ¿vale? Los antiguos gestores, quien, bueno, pues con la Federación de Alzheimer de Castilla-La Mancha y demás, bueno, pues están promoviendo esa iniciativa, porque pues eso es un colectivo con necesidades especiales y hay que darle un poquito de prioridad pues a esa necesidad que tienen de recibir terapias. Lo que sí, a ver, al final la situación que tenemos a nivel epidemiológico es la que es y Sanidad manda, o sea, ahora mismo no es viable abrir los centros, pues tendremos que estar así hasta que Sanidad lo considere. Y ahora mismo ya con las 2 vacunas, ¿cómo está el clima? ¿Algo más calmado? Por lo menos la actividad, el día a día de la residencia, ¿cómo está siendo? Bueno, pues a nosotros la verdad que ya te digo, por el tipo de personas con las que trabajamos, no hay mucha variación, ¿vale? Pero claro, a nivel de los trabajadores, de las familias, pues hay más tranquilidad y bueno, y nos abre un poquito la puerta pues a la esperanza de que pronto se puedan retomar ciertas visitas, que puedan recuperar el contacto familiar, sobre todo, que es muy necesario. Perfecto, pues muchísimas gracias, Petra Mari. Esperamos que en la próxima entrevista nos confirmes que sigue todo tan bien por ahí. Ojalá. Muchísimas gracias. A vosotros, y a ver si abrís el centro de día y podemos ir a dar también esa noticia. Pues ojalá. Gracias. Un saludo. Hasta luego. La
La historia y la documentación antigua a veces nos brindan auténticas joyas en forma de curiosidades que llegan a ser una auténtica delicia para la gente que curioseamos o que estudiamos someramente nuestra historia pasada. Según publica el semanario Lanza, el periódico Lanza, ha aparecido una sentencia ejecutoria que hace alusión a un personaje del Campo de Montiel de hace más de 4 siglos. Se trata del alcalde de Terrinches, quien logró una sentencia que le eximía, por su condición de hijo de hidalgo, del pago de impuestos a la hacienda de Felipe II. Esa ejecutoria, que fue, digamos, enriquecida por su parte en Granada, de ahí procedía la sentencia de la Real Chancillería de Granada, contiene un retrato del propio alcalde Alonso González de Argüello y de su mujer, postrados al lado de la imagen de la que puede ser la patrona del pueblo de Terrinches. Como decimos, esa sentencia le eximía del pago de impuestos y le costó pleitear contra la corte de Felipe II. Luis Benítez de Lugo es arqueólogo y es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y del Centro Provincial de la UNED en Valdepeñas. Luis, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros. Gracias por la invitación. Acompañarnos. A vosotros. Y por compartir con nosotros los conocimientos sobre este pequeño suceso de la historia. Para empezar, a mí me llama mucho la atención el hecho de que en la corte de Felipe II, en la España de Felipe II, se distinguiese entre pecheros, o sea, los que no eran hijos de nada y que por tanto estaban obligados a contribuir, y que los hijos de algo, que a diferencia de un poco el criterio actual, tendrían que estar más obligados con la hacienda pública que los desposeídos, fuesen realmente los eximidos. ¿Cómo ocurría esto? Bueno, esto sucedía en tiempos de Felipe II, en un momento en el que en el Imperio Español no se ponía el sol, teníamos un dominio geopolítico en el mundo muy importante, muy extenso, pero se aproximaban tiempos difíciles. La bancarrota estaba cercana y esto pues llevó a Felipe II a realizar pues un primer estudio, el primero en la península ibérica, un primer estudio que llamaron se conoce hoy como las relaciones topográficas de Felipe II, y él lo que quería era saber en todos sus territorios qué tipo de recursos había en los distintos municipios y villas de España para cobrar precisamente impuestos. Él lo que hace es redacta una serie de varias decenas de preguntas. Por ejemplo, ¿y hay en su pueblo molinos harineros? Entonces hay distintos capítulos, se llaman en las relaciones o preguntas, y lo envían a todas las villas, y están obligados los regidores de las villas a contestar al rey, ¿no? En este momento sabemos que esta persona, Alonso González de Argüello, debía ser una persona muy erudita, porque dedica muchísimo tiempo, le llevó no solo días, sino semanas, y es posible que meses, redactar lo que él redacta. Es una de las más completas de la provincia de Ciudad Real, la de las relaciones topográficas de Terrinches. Están publicadas por la Diputación de Ciudad Real, provincial de Ciudad Real. Hay un tomo fantástico que aconsejo consultar, porque lo hay de muchísimos municipios de la provincia, y además es una radiografía fantástica de cómo estaba la España del siglo XVI. Y hay cosas que nos suenan y hay otras que nos pueden parecer extrañas, ¿no? En aquel momento, por ejemplo, en Terrinches se dice que no es mancha ni es sierra, y que hacía poco había habido una escaramuza probablemente de musulmanes que atacan, y que de moriscos de Huéscar, de la sierra de Huéscar, dicen, y que el alcalde presonero es otro alcalde que mencionan en las relaciones topográficas, que este señor lo redacta, Alonso González de Argüello. Tuvo que encerrarse en la torre. Hoy hemos rehabilitado el castillo de Terrinches, hay un centro de interpretación de la Orden de Santiago allí, y con su mujer y sus paisanos, sus vecinos, se encerraron allí, y estos moros lo que hicieron fue prenderle fuego a la torre. La torre esa tiene 4 metros de piedra de muro, de anchura, y bueno, no consiguieron rendirlo, pero hubo un momento que estaban los ánimos flaqueando mucho. Ya os podéis imaginar la escena, aquello, las llamas altas, los invasores allí intentando atacar, ¿no? Y se vino abajo el alcalde aquel, y el alcalde cuando se arrugó, realmente su mujer
que dicen este señor, Alonso González Argote, dice, era una mujer varonil, porque no se estilaba que las mujeres cogieran el rol de dominante en el matrimonio, ¿no? Y pues lo que hace es cogerle la vara de mando y le lidera la oposición contra los atacantes y consigue, gracias a su empuje, no rendir la plaza. Curiosamente, las relaciones no nos transmiten el nombre de la mujer y sí el de aquel alcalde. En el caso de este alcalde, que es esta ejecutoria, lo tengo aquí en la foto junto con su mujer. Es una ilustración fantástica, es un libro que ha estado original, que ha estado dando vueltas en distintas subastas por España. Quiero poner en valor el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Terrinches, porque entre 2006 y 2008 hubo un inventario y un catálogo de todo su archivo, que es muy rico, ya decía antes, y financiado por la Diputación de Ciudad Real. Lo que se hizo fue inventariar todos sus documentos, ordenarlos, clasificarlos por materia y por fecha. Entonces, ahora el trabajo que hay, una vez hecho ese esfuerzo, es que hay investigadores que los quieran estudiar. Sí, pero hay la publicación de Lanza del pasado fin de semana dice que quien después de 4 siglos se hizo con este libro en una subasta, lo ha ofrecido al ayuntamiento y el ayuntamiento no responde. Bueno, sí, yo este hecho no lo desconozco. Esto que estaba comentando es del 2006-2008, tengo constancia del interés municipal. En todo caso, luego creo, posteriormente a esta noticia a la que aludes, Julián, hay otra información por parte del ayuntamiento que está interesado en elaborar un facsímil o algo así, porque sería realmente muy deseable que la gente terrinchosa los vecinos de Terrinches pudieran acceder a esta joya, ¿no? Porque lógicamente pues esta persona que lo ha comprado y lo ha adquirido y lo ha investigado, pues no tiene por qué donarlo. Es un descendiente de Gonzalo González de Argüello. Sí, efectivamente. Entonces, lo que sería muy positivo es que hubiera esa reproducción, efectivamente, y no solo una reproducción, sería interesante que hubiera una transcripción, porque como tú sabes, Julián, la letra de este momento, la gente normal no es capaz de leerla. Hace falta unos conocimientos de paleografía y gente que es especialista en archivística y así pues es capaz de leerla, pero si no, no es posible. Entonces haría falta no solo la fotocopia, el facsímil, sino también una transcripción para que la gente pueda leer, porque si no, no van a poder leerlo, ¿no? Cabe decir que aquí en la UNED, en Valdepeñas, se estudia esto, animar a la gente que esté interesada. Tenemos una excelente docente, una compañera experta en archivística y en estos estudios para aprender este tipo de letra de este momento de la Edad Moderna, pues se pueden estudiar sin ir más lejos aquí en Valdepeñas. De hecho, una de las excusas que utilizó el alcalde para hermosear esa sentencia era precisamente que la letra oficial, la letra que se utilizaba en la redacción de los procedimientos y de las sentencias, era ilegible y que por eso la traducía a una lengua más, digamos, con más recovecos, con más rincorrangos, y que ya que estaba en Granada, pues acudía ahí a esa especie de mercado donde se ponía en valor un texto jurídico, un texto legal. ¿Esta era una práctica habitual entre gente que se ponía a sí mismos en valor ante la sociedad? Sí, tienes que tener en cuenta, en esta imagen que transmito, es un libro que procede del mercado de sedas de Granada en aquel momento, y efectivamente, como tú dices, ponerse en valor, ¿no? La mera imagen que nos quiere transmitir el alcalde junto con su mujer es de personas engoladas. De hecho, la gorguera que llevan, que como sabes era una prenda que luego se quitó de desuso en torno al siglo XVII, pero en el siglo XVI los pintores nos transmiten abundantemente muestras de que esos cuellos almidonados, en ocasiones con alambres incluso, y en ocasiones en mucho radio, es decir, que las gorgueras estas, incluso por detrás, por la nuca, tenían una dimensión muy grande. Cuanto más grande, más empaque, y más, normalmente eran blancas, había algunas que teñían hacia el añil, y tenían como función además prevenir era gente limpia, que no tenía piojos, se suponía, era la imagen que se quería transmitir, porque esta gorguera, en un momento en que la higiene no era como la que hoy tenemos, pues impedía que los piojos subieran a la cabeza, ¿no? Hay que tener en cuenta
que incluso las personas más ricas de aquel momento, como parece ser este descendiente, este Gonzalo, este alcalde, las personas más ricas vivían peor que la gente humilde de nuestra sociedad hoy. Hay que pensar que el rey murió de gota, el rey Felipe II, que para quien no lo sepa, la gota es una enfermedad que te empieza doliendo un poquito a veces el dedo gordo del pie, no sabes por qué, y los médicos enseguida te recomiendan diuréticos y te dicen que te quites del ácido úrico, pero este rey, pues claro, comía como un rey, es decir, carne de caza, venado, jabalí, corzo, abundante, y venga, y no sabía por qué, y hay relatos que hablan vamos, la pierna le apestaba, al final se le acaba pudriendo y muere de esto, muere de gota, de una enfermedad que hoy desde luego no se muere, ¿no? No era un alcalde oriundo, pero procedía de Cantabria. Sí. Era adinerado, tenía amplias tierras de cultivo, algún ganado, y acaba pleiteando contra su propio pueblo, contra Terrinches, de acuerdo, en connivencia con otros 3 hidalgos del pueblo. Ten en cuenta que en esta zona, Julián, fue una zona de tierra quemada, es decir, durante muchos años y siglos los musulmanes y los cristianos estuvieron aquí de batalla, y en nuestro pueblo vecino Torrenueva, al lado, enfrente tiene otro pueblo que sería el Viejo, y se muda al otro lado del Jabalón. Era una zona difícil, ¿no? Hasta tal punto que queda casi desierta, y en ese momento las órdenes militares, que son caballeros con una misión o una vocación religiosa, lo que cogen el papel que la corona no puede coger, y es con sus intereses, digamos, corporativos, por supuesto, ¿no? Y cogen el papel de repoblar estos territorios que habían quedado absolutamente yermos y desabastecidos de población. Y en este contexto, estas personas son cántabras, vienen con poderío, y entonces la corona pues tira de ellos. Yo no puedo como rey repoblar eso, pero si tú lo haces yo te daré privilegios. Y si eres hijo de algo, además es que te eximiré de cobrarte impuestos, y lo que pasa es que luego pues hay este pleito que le quiere el rey cobrar impuestos, y este dice, no, yo soy hijo de algo, y todos los hidalgo, habrá en Valdepeñas hidalgos, ¿no? Pues de apellido, me refiero, pues que sepan que en sus orígenes hubieran tenido esta exención. No sé si hoy querrá el señor alcalde eximirles de pagar impuestos, el IBI y todas estas cosas. Me temo que no, sobre todo cuanto más hidalgos. Una cuestión más, si nos remontamos aún mucho más en la historia de nuestra tierra más próxima, sabemos que estás trabajando en un proyecto en la zona, en el área, en el término de Alcubillas, muy anterior, lógicamente, a lo que estamos hablando, de carácter arqueológico. Cuéntanos. Sí, yo soy arqueólogo de profesión, y efectivamente en Terrinches hemos trabajado en un yacimiento de la Edad del Bronce importante, y en Alcubillas tenemos localizado uno de la Edad del Hierro fantástico. Concretamente es una necrópolis, en la que hay enterramientos monumentales. Una necrópolis es un área cementerial, es donde se entierra la gente. En este caso tenemos constancias, evidencias, porque hemos hecho una primera campaña de sondeos arqueológicos, y allí lo que hay pues es estatuaria ibérica abundante. Hay también objetos de importación, tanto fenicios como egipcios. Hay, por supuesto, joyas que estamos analizando en este momento, y tenemos la fortuna de que hay un promotor privado que ha decidido pues financiar este proyecto. Es E2 Indos, la empresa que nos financia, ha adquirido la propiedad de los terrenos, y próximamente pues vamos a comenzar las excavaciones arqueológicas. Os iremos teniendo informados, pero bueno, es un yacimiento muy prometedor. Se conoce muy poco de las necrópolis ibéricas en la provincia de Ciudad Real, apenas ha aparecido estatuaria, y bueno, pues en este caso tenemos esculturas zoomorfas, antropomorfas también, es decir, cabezas y todo esto pues está en proceso de estudio, pero lo vamos a ir sacando a la luz. Y además va a ser fuente de trabajo, que esto es importante para una zona tan deprimida como Campo de Montiel. Una de las escasas buenas noticias que nos dejó 2020, allá por el verano, por el mes de agosto, fue la aparición, mientras se estaba excavando en los trabajos preliminares a la construcción de una rotonda en la entrada del Peral, la aparición de una bodega de la época romana del siglo I. En esto ha trabajado otra empresa de arqueología. Quisiéramos conocer tu punto de vista.
Pues yo he tenido ocasión de estar en este lugar, la verdad es que no acompañando a los directores de la excavación, pero sí he visto la intervención que se ha realizado. Y bueno, pues quiero decir que allá por final de julio, quiero recordar, 30 de julio o algo así de 2020, de este verano, pues fui allá y la verdad es que quedé decepcionado, no tanto por los resultados finales que ha habido, sino porque lo que vi es un lugar que habíamos inventariado en la Carta Arqueológica en 2004 y 2005, tanto de Membrilla como de Valdepeñas. Esto significa una Carta Arqueológica, es un inventario para proteger cuando una obra se va a hacer, que se sepa que ahí hay algo y que hay que hacer unos estudios previos. En esta ocasión la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no hizo estudios previos que marca la ley, es decir, la Junta exige a una mujer mayor de Almagro o de Villanueva de los Infantes que quiere cambiar su cuarto de baño, como es conjunto histórico, que contrate un arqueólogo, pero luego la propia Junta, en este caso, por lo que parece y a tener los datos disponibles, no hizo un estudio previo. Si hubiera hecho un estudio previo, además disponía de la herramienta legislativa adecuada, hubiera visto y hubiera determinado que ahí había el yacimiento arqueológico que habíamos detectado en 2004 y 2005. No sé para qué hacemos los trabajos de prevención, se gastó muchísimo dinero en aquel momento, se detectó aquello y aquella detección y herramienta administrativa no ha sido utilizada, ¿no?, por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pues agradecemos tu aportación y de nuevo también agradecemos tu presencia en Conecta con Valdepeñas. Muy bien, Julián, muchas gracias. Qué bonito que vinieras, qué bonito que ya estés aquí, qué bonito que cuando hablas de amor te refieras a mí. La experiencia del programa de televisión española, la segunda cadena, Un País para escucharlo, bueno, fue muy gratificante, muy interesante, divertido. Yo me lo pasé muy bien y tuve la oportunidad de recorrer sitios emblemáticos de la provincia de Ciudad Real. En definitiva, resumiendo, muy bonito. Intento imaginarme a Paquito Clavel aquí de chiquito correteando por estas calles. Estoy en mi tierra adoptiva, que es Valdepeñas, desde muy bebé. Oye la campana, qué maravilla, ¿no? ¿Una sola? Una. Bueno, yo no, representante de la cultura, yo estuve de anfitrión, encantado de que se fijaran en mí y la verdad que le puso mucho cariño, mucho amor y bueno, allí estuve. Fui la voz primera de la escolanía cuando era pequeñito, de ahí fue la historia de un poco mis inicios en la música. ¿Ah, sí? ¿Que era un coro? Era un coro de niños. Ajá, de la iglesia. De la iglesia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues cantaba Tantum ergo sacramentum. En esos tiempos de confinamiento de COVID, bueno, yo en plan así divertido porque es lo que hay, digo, COVID, coba, cada día te odio más. Bueno, en plan así como, bueno. Que recuerdo yo, estuvimos con las bodegas Solís en Morales de Toro, súper divertido con todas las mascarillas, todo, en fin. Después, hombre, una exposición maravillosa en el Imparcial dedicada a las Vainica Doble, que todavía está por ahí. Y después, aquí en Madrid, en la Sala Cabaret Maravillas, actuando con Samantha Hudson los jueves. Y luego ya pues con proyectos, pero es que las cosas son como son. Cuando hemos estado aquí ahora en Valdepeñas me han parado y la gente, la verdad, es que me tiene cariño. Hombre. Yo he sido siempre muy popular, en el sentido de que... O sea, estabas en el grupo de los populares. Me ha gustado la calle, he sido un callejero. Vale, ya cuando fui un poquito más jovencito, pues aquí el rollo de los vinos es como típico, ¿no? O sea, es hora, ¿eh? Nos tomamos un vinito cuando quieras, ¿no?